Bueno, después de esta exposición, este, y ya vimos el documental de Dune de Jodorowsky. Hay muchos videos en la red acerca de Jodorowsky. Entonces yo agarré varias entrevistas, no me acuerdo si cuatro, cinco, seis entrevistas de Jodorowsky, en donde me interesaba principalmente qué pensaba del cine, qué pensaba del surrealismo, y algo que tuviera relación con la película que vimos de Fanduilis, un poco para contextualizar a la película. Ahorita nos han estado hablando esto del cine histórico y casi toda la película que nosotros vemos la tenemos que contextualizar, ¿no? Primero tenemos que saber si es cine moderno, cine clásico o si sería cine posmoderno. Pero también tenemos que hacer una contextualización de la película, ¿no? Si se hizo en los 50, si se hizo en los 60 o si se hizo en los 70. El documental que veíamos hace ratito, que hablaba de dos películas de cine negro, las que trata de contextualizar de que una película es de la década de los 40, otra película sería de la década de los 60, entonces ya tendrían una visión completamente diferente acerca de los policías y del cine negro, ¿no? También la técnica ha cambiado. Entonces en la película de los años 40 la cámara va a estar fija, todo va a estar planificado y se van a seguir al pie de la letra el respeto de esos géneros, ¿no? Y ya en el cine moderno se va a utilizar la cámara en mano, los actores van a ser más hieraticos y va a funcionar más lo que tiene que ver con el cine de autor. Entonces yo lo que me pregunté principalmente sería cómo era esta época de la década de los 60 y también qué se pensó y qué se dijo acerca de la película de Fandulis en su momento y cómo la valoraron a esta película. Entonces traté de buscar así como varios elementos que hablaran de Jodorowsky y que hablaran del film dentro del contexto histórico, ¿no? Algo que fue interesante es que encontré una entrevista con Gustavo García. Gustavo García era un crítico que hacía comentarios en Canal 2 y principalmente en los canales culturales. También hacía reseñas en Canal 40, en Canal 22 y también tenía su programa de radio acerca del cine, ¿no? También Gustavo García trabajó en la UAM, era profesor de cine, era profesor de teoría de la UAM y fue mi profesor en ciencias políticas y también fue mi profesor en el CUEC, ¿no? Entonces, este profesor Gustavo García, vamos a ver ahorita el documental, empieza hablando y nos empieza dando las características de Jodorowsky desde el punto de vista de la parte técnica, que menciona que al final de cuentas, este Jodorowsky sí sería un buen director porque tenía idea de cómo utilizar los diferentes elementos técnicos, ¿no? Entonces tenía una idea de cómo utilizar el sonido, cómo utilizar los diálogos, cómo poner la puesta en escena y cómo ir editando la película. Creo que otra cuestión que tiene la película es que de repente hay así como ciertos brincos en la película, vemos que está el personaje y viene un flashback o viene como una especie como de recuerdo y brinca la imagen, principalmente porque dejan así como un pedacito de blanco, un pedacito y brincan la película, ¿no? Entonces también estas cuestiones de montaje también las sabe utilizar Jodorowsky, así como las canciones, como el narrador, como los intertítulos y hasta los propios créditos de la película, ¿no? Entonces hay una capsulita de que se ven los créditos de la película y a veces el principio de los créditos de la película está hecho en animación. Y luego cuando vemos los intertítulos y cuando vemos que cortan de la primera parte a la segunda parte, a la tercera parte, a la cuarta parte, está así como muy elaborada todo esto que tiene que ver con la tipografía de cada uno de estos cuatro cambios, de las cuatro partes más importantes que va a tener la película, ¿no? Entonces, sabe utilizar la música, sabe utilizar las canciones y sabe manejar casi todo lo que serían los elementos técnicos. Pero en este video, pues principalmente vamos a ver qué dicen sus actores, qué dice su productor, qué dicen algunos críticos con respecto a la película de Fanduilis, ¿no? Aparte de que toda estas personas hablando de la película, yo lo que hice fue leer todos los diferentes aspectos que les mandé en la hojita, que serían principalmente los 14 pasos de cómo es la imagen, cómo es el sonido, cómo es el montaje, cómo es la puesta en escena, cómo es la narración, cómo es la edición, la ideología, la intertextualidad y los aportes que tiene la película, ¿no? Entonces, vamos a ver este contexto de la película
de fanduilis, completamente en decadencia el cine mexicano. Entonces ya estas comedias rancheras, estos cómicos, ya habían envejecido, también muchos actores habían envejecido y como que estaba entrando una nueva generación de directores, una nueva generación de actores que querían renovar el cine mexicano. Entonces esta película pues viene a ser como el parteaguas que va a marcar esa diferencia del cine clásico mexicano, principalmente porque ahí había muerto alguna de las estrellas más importantes como Pedro Infante, a este cine más moderno que es una propuesta de jóvenes y que va a criticar al modelo social y al modelo gubernamental, principalmente de Díaz Ordaz, ¿no? Creo que cuando Jodorowsky habla de que tiene que huir del país, pues se refiere principalmente a estas condiciones que existían en México, de que había cierto control acerca de la cultura, había cierto control acerca del arte, y principalmente Echeverría y principalmente Díaz Ordaz, pues no permitían alguna crítica al gobierno, alguna crítica a México. Este, y si esta crítica era tan radical como la que hacía Jodorowsky, pues lógicamente sí iba a tener algún tipo de censura. Y creo que Jodorowsky en ese sentido pues no compaginó con este poder político porque quiso hacer sus películas de una manera más libre y como en el caso de las últimas películas que va a hacer y por eso tiene que huir y tiene que irse a Francia. En Francia pues, va a dejar de hacer cine durante algún tiempo este, y hasta que planea hacer la película de Dune. Bueno, vamos a terminar viendo un video acerca de Dune y en la parte intermedia de este video acerca de Dune se habla acerca de la biografía de Jodorowsky, en el caso principalmente del cine, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es como este video que vimos de Dune, que es de exactamente de hora y media, en un canal de YouTube lo logran comprimir a 15 minutos, ¿no? Es la mismita información que vimos en el video largo de Dune y Jodorowsky, y aquí lo reducen esa información a 15 minutos, ¿no? Entonces, casi toman todo lo que dice la película, pero ese que es un documental, porque ya tiene muchas personas que hablan, tiene mucha información visual, tiene información de qué ha ocurrido con la vida de Jodorowsky, este, se logra convertir en una cápsula muy bien hecha, pero es la misma información, ¿no? Entonces, como nosotros estamos planeando nuestra cápsula para la materia, pues algo que tienen que pensar es la información que van a meter, qué tipo de música, qué tipo de imágenes, y algo que sea importante para hablar de una película o para hablar de algún director. Entonces vamos a ver esta cápsula acerca de Dune, que principalmente cuidan que sea explicativa, no sé si llega al punto de vista de ser didáctica, y que te dé un panorama general acerca de la vida de Jodorowsky y acerca de la película de Dune. Comparto pantalla. Dirigida por Denis Villeneuve, la mente creativa detrás de Blade Runner 2049. Pero hubo otros intentos de transponer este libro a la pantalla grande. Uno en particular se volvió legendario. En los años 60, la ciencia ficción se convirtió en el campo de cultivo de nuevos talentos. Uno de ellos era Frank Herbert. Nacido en 1920, desarrolló una prolífica carrera como periodista, pero en paralelo escribía cuentos. Sus primeras creaciones aparecieron a partir de los años 50 en revistas como Astounding. Luego publicó la novela The Dragon in the Sea de 1955 sobre un submarino del siglo XXI. Las críticas fueron buenas, pero no se vendió demasiado bien. La idea de Duna se le ocurrió durante la investigación para un artículo que estaba haciendo sobre las dunas de la arena